Listo. Ok. Muy buenas noches a todos los asistentes que están aquí. Agradecido de que hayan llegado a esta actividad, a esta charla, a este evento significativo para el crecimiento de todos en el área de la ingeniería de costos, precisamente en un tema que punta de lanza para provocar cambios en el manejo de los proyectos, que es el control de proyectos. Tenemos nosotros, hace Dominica República Session, a un expositor Grandes Ligas. Apreciamos el tiempo que están dedicando los que vinieron hoy a nuestra reunión y también apreciamos todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad dominicana, ya sea los miembros, colegas, amigos, aquí en República Dominicana para hacer que la ingeniería de costo crezca y se convierta en una estructura sólida que avance. Quiero darle paso a nuestro VP, vicepresidente de Educación Continuada, Educación y Certificación, para que pueda dar una reseña de nuestro expositor de la noche. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Sí, buenas noches a todos. Hoy tenemos, como decía José, plato fuerte. Tenemos a nuestro querido amigo William Chirinos. Él es nacido en Venezuela, pero tiene ya muchos años en Canadá y pues está por allí como consultor en gestión de proyectos. Ha dictado cursos, entrenamientos básicos y avanzados y ha realizado consultorías para establecer y operar oficinas de gestión de proyectos PMO en varias empresas privadas y organizaciones gubernamentales. También es autor de un libro, Integrated Project Planning and Construction Based on Results, y también es dueño o copropietario de una empresa llamada Inexcertus, que tiene también una solución para manejo de integración de proyectos, de gerencia de proyectos. No quiero hacer esto muy largo. Si quisiéramos, pudiéramos durar casi la noche entera hablando de todos los méritos y las cosas que nuestro amigo William ha logrado, pero queremos pues darle paso mejor a él. Él me preguntaba ahorita que qué podía hacer. Digo, lo que tú quieras, William. El micrófono es tuyo, tú eres el dueño de este espacio. Bienvenido. Muchas gracias Héctor y José, y muchas gracias. Y quiero también agradecer pues en general a la AACE de República Dominicana en darme la oportunidad de presentarles los beneficios en el control de proyectos con valor ganado y tiempo ganado en el sector construcción. Así que buenas tardes o buenas noches para todos, ¿vale? Y bienvenidos a esta ponencia. Muchas gracias. Sí, esta es la tabla de contenido, ¿verdad? Voy a decirles quiénes somos en Inexcertus. Voy a hablar de cuál es el problema en los proyectos de construcción, los beneficios de utilizar la técnica de valor ganado y tiempo ganado o cronograma ganado en el sector construcción, una metodología integrada de planificación y construcción para utilizar estas técnicas. Luego presentaré una herramienta de software que permite la implementación inmediata de esta metodología integral para aplicar las técnicas de valor ganado, tiempo ganado y obtener los beneficios de los cuales vamos a conversar. Al final voy a dar un resumen de los beneficios y habrá una sección de preguntas y respuestas. En Inexcertus nosotros proporcionamos entrenamiento, somos PMI ATPs o Authorized Training Partners. Entonces proporcionamos entrenamiento y consultoría para implementar una metodología y un software o una aplicación que está en la nube, en internet, denominada PEMS, en la planificación y ejecución integrada de proyectos de construcción para el seguimiento de los márgenes de ganancias, evitar reclamaciones y aumentar los beneficios. ¿Por qué hacemos esto? Porque en Inexcertus nuestra visión es implementar las técnicas más recientes y efectivas de gestión de proyectos. Y nuestra misión es la de mejorar el rendimiento en proyectos de cualquier tamaño, complejidad o tipo y en cualquier industria, y específicamente cuando los proyectos están relacionados con la industria de la construcción. Ahora bien,
¿Cuál es el problema de los proyectos en construcción? Hoy por hoy, hoy en día, el problema es que los proyectos de construcción todavía tienen dificultades para ser exitosos, todavía tienen dificultades para terminar a tiempo, tienen dificultades para finalizar con un costo real cercano o por debajo del presupuesto, del dinero aprobado, y tienen problemas también para cumplir con todos los requerimientos técnicos y los requerimientos de gubernamentales y ambientales en general. Les traje una muestra de 28 proyectos energéticos canadienses, específicamente plantas de tratamiento de crudo de arena y plantas de procesamiento de gas. Estos 28 proyectos en un periodo de 30 años, si con estos 28 proyectos graficamos el porcentaje de sobrecosto y de retrasos que han presentado en función del tamaño del proyecto, tenemos, por ejemplo, proyectos pequeños, de menos de 100 millones, proyectos entre 100 millones y 500 millones, que son medianos, proyectos grandes, entre 500 y 1000 millones, y tenemos también en esta muestra de 28 proyectos, megaproyectos, proyectos de más de $1 billón. Si graficamos esa tendencia, vemos una tendencia alarmante. Vemos que cuanto más grande sea el proyecto de construcción, mayor será los porcentajes de sobregasto y retraso. Y nosotros, como gente de proyecto, tenemos que tratar de hacer algo para revertir un poco esta tendencia. Y como gente de proyecto, eso sí, debemos tener la mente abierta para aceptar nuevas prácticas, nuevas técnicas, nuevas metodologías, nuevas combinaciones del conocimiento y poder hacer cosas diferentes para obtener resultados distintos a estos que estamos viendo en pantalla. Ahora bien, ¿qué está causando que esto suceda? Esta falta de éxito en los proyectos de construcción. Bueno, en primer lugar, número uno, existe información de planificación y ejecución segregada. La fase de planificación y la fase de construcción no se hacen de manera integrada. Y aquí la información es segregada o se segrega en muchos procesos manuales y diferentes sistemas. Segundo, estamos haciéndole seguimiento a miles de actividades y tareas durante la construcción, y esto aumenta la complejidad. Los proyectos son complejos por naturaleza, pero aquí estamos aumentando la complejidad y desvía la atención de lo que es importante, de fabricar los entregables, fabricar los paquetes de trabajo, producir esos resultados. Tercero, hay subjetividad en las mediciones de ejecución. Cuando durante la construcción medimos el avance y medimos el rendimiento en función de porcentaje de finalización de actividades o cantidad de horas hombres que invertimos. Esas son mediciones indirectas del rendimiento del costo y del rendimiento del cronograma, en vez de usar la técnica conocida de valor ganado. Porque aquí la gente siempre pregunta en proyectos, caramba, tenemos que incrementar la productividad. Muy bien, vamos a incrementar la productividad. ¿De dónde a dónde? Para incrementar algo, tenemos que medir ese algo. Y el mejor índice de productividad que tenemos en los proyectos de construcción es el índice de desempeño de costo, el CPI, dado por la técnica de valor ganado. Y el mejor índice de eficiencia lo tenemos en el índice de desempeño del cronograma en función del tiempo, dado por la técnica del tiempo ganado, implementando la técnica de tiempo ganado. De manera que allí está la respuesta. Cuarto, información de proyectos en múltiples plataformas de software. Eso dificulta el proporcionar pronósticos precisos del costo final y de la fecha de finalización. Y nosotros, como gente de proyectos, debemos responder a dos preguntas fundamentales. Cada vez que cerramos un periodo de reporte, si el periodo de reporte puede ser semanal, cada 2 semanas, cada 3 semanas, el último viernes de cada mes y medio, cada 2 meses, ese periodo de reporte va a depender del tamaño y la complejidad del proyecto. Pero cada vez que cerramos un periodo de reporte, nosotros nos tenemos que detener y preguntar, responder a dos preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el porcentaje de avance? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con el proyecto en cuanto al costo final, la proyección del costo final y la proyección de la fecha de finalización? Estas dos proyecciones se logran aplicando las técnicas de valor ganado y la de tiempo ganado, respectivamente.
Quinto, la falta de integración con el sistema de información financiera y específicamente con el sistema de contabilidad dificulta el seguimiento de la productividad y de los márgenes de beneficios por entregables y por paquetes de trabajo y para todo el proyecto en general. Entonces, esta es la situación que tenemos hoy en día. Este es el marco con el cual nos estamos enfrentando, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar las técnicas de valor ganado y tiempo ganado en la construcción? El primer beneficio es que vamos a lograr una reducción de la ineficiencia en un sector global de 10 trillones de dólares. Yo quiero repetir esto para que ustedes se imaginen en su mente ese número. El tamaño del mercado de la industria de la construcción a nivel mundial significan 10 trillones de dólares al año. Cualquier cosa que hagamos aquí para mejorar la ineficiencia es altamente significativo por el tamaño. Yo estoy seguro que República Dominicana tiene una alícuota, tiene una parte de esos 10 trillones de dólares al año. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas en construcción? Cuando analizamos las estadísticas de las empresas de construcción, nos dicen que existe una necesidad de mejorar y de integrar 3 factores o 3 funcionalidades. La número 1 es la estimación en la fase de planificación, la estimación de los recursos que vamos a usar durante la construcción, la estimación del costo, la estimación del tiempo. Segundo, necesitamos mejorar el seguimiento que hacemos durante la fase de construcción. Seguimiento a la elaboración de esos paquetes de trabajo, de esos entregables con el que finalmente damos el resultado de la obra de construcción. Y tercero, está la parte de finanzas. Tenemos que mejorar la facturación de esos entregables que estamos fabricando, de esos paquetes de trabajo, para emitir las facturas. Esa es la conexión con la parte financiera, para emitir las facturas hacia el patrocinador o el dueño del proyecto, o recibir las facturas de los subcontratistas que están trabajando en la obra de construcción. De manera que este es el triángulo que de alguna forma tenemos que buscar mejorar e integrar en lo posible para lograr ¿qué? Para lograr aumentar la precisión y la predictabilidad. Ahora bien, ¿cómo nos ayudan la técnica de valor ganado y tiempo ganado? Nos ayudan a responder las 2 preguntas fundamentales en proyectos. La primera es, ¿dónde estamos? Y ese es el porcentaje de avance que está dado por esa fórmula que está en la literatura, en los libros, pero está dado por implementar la técnica de valor ganado en nuestros proyectos de construcción. Y la segunda pregunta fundamental es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en cuanto a costo? Está dado por el índice de desempeño del costo, que a su vez nos da la proyección del costo final del proyecto de construcción y hacia dónde vamos en tiempo. Eso lo obtenemos del seguimiento, el índice de desempeño del cronograma en función del tiempo dado por la técnica de cronograma ganado o tiempo ganado. De manera que el aplicar las técnicas de valor ganado y tiempo ganado en nuestros proyectos de construcción nos ayudan a aumentar, a incrementar la precisión y la predictibilidad, que es lo que queremos, ¿verdad? Y a su vez, estas técnicas nos van a permitir mejorar esos 3 factores de estimación, facturación y seguimiento. Otra de los beneficios importantes de estas técnicas es que nos van a permitir implementar las mejores prácticas recientes. Hay 2 prácticas recientes muy interesantes ahorita en el mercado y son la práctica de construcción Lean y la práctica de liderazgo en energía y diseño ambiental, LEED. Específicamente, los principios operativos de la construcción Lean son reducir el inventario, movimiento más trabajo productivo genera valor, movimiento más trabajo improductivo genera desperdicio, minimizar el transporte, evitar la sobreproducción, reducir el sobreprocesamiento, evitar los defectos, minimizar esperas o demoras. Estos son los principios operativos, pero hay unos principios de más alto nivel, unos principios que casi llegan a ser valores. Son cosas que pudiéramos adoptar
como modo de pensar, como modo de actuar en nuestros proyectos. Esos son los que ven en la figura de abajo y que son los que encuentran ustedes cuando visitan la página web de Lean Construction, de la construcción Lean. Esos principios de alto nivel, ¿verdad?, que debemos adquirir primero, que son casi que valores, son: uno, respeto por la gente. El otro es optimizar el todo. Otro de ellos es enfocarse en el proceso y el flujo de valor. Otro es mantener una mente o una actitud de mejorar continuamente, de una mejora continua. Y, por supuesto, eliminar residuos o desperdicios y generar valor. De manera que antes de lograr los principios operativos debemos pensar de alguna manera, adquirir estos principios de alto nivel que llegan a ser casi que valores para poder ejecutar esos principios operativos. En cuanto al liderazgo en energía y diseño ambiental, esta filosofía habla de que sus metas son asegurar el liderazgo, incrementar la viabilidad del proyecto, medir el rendimiento, maximizar las oportunidades y adoptar estrategias de construcción integradas. Ahora bien, ese liderazgo en energía y diseño ambiental es un sistema de ranqueo a nivel mundial para el diseño, la construcción y la operación de edificios ecológicos de alto rendimiento. Entonces, como ven, son dos tendencias muy importantes donde la técnica de valor ganado y la de tiempo ganado nos ayudan a implementar estas mejores prácticas que hoy por hoy son recientes en el mundo de la construcción. ¿Cómo? Bueno, dijimos que movimiento más trabajo significa valor, generación de valor. En este caso, la asignación de recursos para lograr los resultados me genera el valor ganado. Ese es un concepto de valor ganado, viéndolo desde ese punto de vista, para hacer la conexión con la construcción Lean. Si mantenemos tratar de implementar esos principios operativos cuando estamos asignando los recursos para obtener los resultados de la construcción, entregables y paquetes de trabajo, para generar el valor ganado. Y en cuanto a LEED, tenemos que una de sus metas es medir el rendimiento. Medimos rendimiento cuando trabajamos con el mejor índice de productividad que tenemos en construcción, que es el índice de desempeño del costo, que viene de la técnica de valor ganado. Y cuando medimos la eficiencia, ¿cuál es la importancia de la eficiencia? Medir la eficiencia con el índice de desempeño del cronograma en función del tiempo, que viene de la técnica de tiempo ganado o cronograma ganado. Ese índice de eficiencia me da algo que es sumamente importante en construcción. Nos da la velocidad de construcción. De manera que estas dos técnicas, valor ganado y tiempo ganado, están conectadas directamente con estos principios, con estas mejores prácticas que hoy por hoy es importante que las tratemos de implementar en nuestros proyectos de construcción, porque los beneficios son en un mercado de la industria de la construcción de 10 trillones a nivel mundial. Hay mucha tela que cortar en todas partes. Bien, vamos a definir el concepto de valor ganado y tiempo ganado. Vamos a definirlo porque es bien que se entienda correctamente para darles un ejemplo de aplicación y de uso de estas técnicas y de los beneficios. Entonces, bien, para definir la definición de valor ganado y tiempo ganado, dice así: el valor ganado como sistema mide el desempeño durante la construcción a través de las variables valor planificado, valor ganado y costo real. Usamos las siglas en inglés porque tenemos que usar las fórmulas que están en la literatura, en los libros, y esas fórmulas están en inglés. Por eso no hacemos la traducción, para usar las fórmulas correctamente. El valor planificado, o PD, Plan Value en inglés, pero es valor planificado en español, es el valor monetario de la cantidad de trabajo planificado para ser ejecutado. El valor ganado es el valor monetario acreditado por el trabajo físico finalizado en el campo de construcción. Y el costo real es el valor monetario de las facturas en el sistema de contabilidad. Y ahí es donde está la conexión con el sistema financiero. No debemos olvidar al sistema financiero. Es una de las variables principales para la técnica de valor ganado.
Estas tres variables usan valores acumulados para medir el rendimiento del proyecto, para medir el rendimiento y proyectar el costo final del proyecto. Pero hay una cuarta variable, que es el tiempo ganado o cronograma ganado, presentada por Walt Blicker. Y el ES, por sus siglas en inglés, Earned Schedule, el ES es el tiempo de avance acreditado, equivalente al trabajo físico finalizado. El ES, el tiempo ganado, permite proyectar la fecha de finalización del proyecto. Y es la única manera de hacerlo en construcción, y en los proyectos de construcción, es cómo proyectamos cuándo vamos a terminar el proyecto. Necesitamos implementar la técnica de tiempo ganado. Vamos a ver un ejemplo, porque esta es la teoría, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo para verlo gráficamente y para ver cómo se aplica. A mí me gusta presentar el ejemplo de definición de valor ganado y tiempo ganado con el proyecto, lo que yo llamo el proyecto 10-10-10. Lo llamo de esa manera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que necesitamos construir una carretera de acceso a un complejo turístico que estamos construyendo en una isla en particular. Entonces tenemos el proyecto nuestro proyecto en construir esa carretera de acceso. Vamos a suponer que esa carretera tiene 10 kilómetros de longitud. Vamos a suponer que tenemos un presupuesto hasta la conclusión. Un presupuesto hasta la conclusión es el budget at completion en inglés, de 10 millones. Vamos a suponer que la duración planificada es 10 meses. Por eso el proyecto de 10-10-10. Si eso es así, vamos a suponer que vamos a construir 1 kilómetro de carretera por mes y vamos a gastar $1 millón de dólares por mes. Yo he dicho este ejemplo en diferentes escenarios. Una vez estaba hablando de esto hace unos años aquí en el Colegio de Ingenieros de Alberta. Colegio de Ingenieros Alberta, y se para un ingeniero civil y me dice: William, nosotros no construimos carreteras de esa manera. Yo digo: yo sé, está bien, eso es cierto. Vamos a suponer, vamos a usar la imaginación para suponer de que vamos a construir la carretera de esa manera, como la construían los romanos en la antigüedad. Pasa un mes, construimos 1 kilómetro de carretera y gastamos $1 millón de dólares. Si eso es así, esta es nuestra curva de planificación. Es la curva de valor planificado, es la línea base de desembolso, es la línea base del proyecto simplemente. O la curva S. Es una línea recta por la naturaleza del proyecto que estamos suponiendo. Vamos a imaginarnos solamente eso para entender el concepto de valor ganado y tiempo ganado. Solamente para eso. Vamos a imaginarnos este proyecto hipotético, ¿eh? Porque entonces, ¿qué ocurre? En el eje horizontal vamos de 0 a 10 meses que van a transcurrir. Vamos a instalar una carretera de 10 kilómetros porque vamos a gastar $1 millón de dólares por mes. Entonces, esa es la línea base del proyecto. Si eso es así, pasan 3 meses. ¿Qué pasa después de los 3 meses? Este es el actual time, el AT, el tiempo real. El tiempo real. Después de 3 meses, decimos, bueno, ¿cuál es el valor planificado? 3 millones. Ese es el valor planificado, correcto. Muy bien. Le preguntamos a finanzas, ¿cuánto es el costo real? ¿Cuántas facturas suman todas? ¿Verdad? La suma de todas las facturas, ¿cuánto hace en esos 3 meses que hemos trabajado? Y finanzas, específicamente contabilidad, nos dice, son 3.1 millones, William. Ok, bueno, no vamos tan mal, ¿verdad? Tenemos un valor planificado de 3 millones, hemos gastado 3.1, bueno, vamos bien, no vamos tan mal, ¿verdad? Un poquito por arriba, pero entonces le preguntamos a fulano, el líder de construcción: fulano, ¿cuánta cantidad de carreteras has instalado? ¿Cuántas carreteras has construido? Y él nos dice: William, hemos instalado 2.5 kilómetros de carretera. Bueno, no vamos tan bien entonces, porque si hemos instalado 2.5 kilómetros de carretera, quiere decir que el valor ganado son 2.5 millones. Y quiere decir que el tiempo ganado son 2.5 meses. Gráficamente lo vemos de esta manera, ¿verdad? Han pasado 3 meses y hemos ganado 2.5 millones porque hemos construido 2.5 kilómetros de carretera. Ahora bien, ¿por qué es esto? Porque el valor planificado es presupuesto. El valor planificado es dinero en el banco. Eso es lo que es el valor planificado, o presupuesto, dinero en el banco. Y el valor ganado
son activos. Son activos físicos en el campo de construcción que podemos ver y podemos tocar. Activos que hemos finalizado. De manera que otra definición de lo que es un proyecto no es más que la transformación del dinero en el banco en activos físicos. Esa es otra definición de proyecto, de lo que es un proyecto. Y el costo real es una variable independiente, porque el costo real lo sabemos cuando recibimos la factura. Ahí es cuando sabemos el costo real, una variable independiente en todo esto. Vamos entonces, como estamos aplicando la técnica de valor ganado y tiempo ganado, vamos a responder a las dos preguntas fundamentales que debemos de responder en proyectos. La primera es, ¿dónde estamos? Estamos en un 25% de avance, utilizando las fórmulas que están en la literatura, en los libros. Ese es un 25% de avance. El avance planificado, teórico, es de 30%, pero no estamos en el 30%. Ese es el teórico, ese es lo que planificamos, pero el real es 25%. Ahí es donde estamos, en ese 25% de avance. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos en costo. Utilizamos el índice de desempeño del costo, 0.806, utilizando las fórmulas en la literatura, y nos podemos proyectar en cuánto dinero nos va a costar la construcción del proyecto. Entonces, ¿cuál es el costo real con el que vamos a finalizar el proyecto? 12.4 millones, no 10 millones. Vamos a finalizar en 12.4 millones si seguimos con el mismo contratista, si seguimos con los mismos procedimientos, si seguimos con el mismo material, la misma maquinaria, los mismos insumos, los mismos operadores, el mismo project manager, los mismos salarios, el mismo horario de trabajo. Si mantenemos todo constante, vamos a gastar 12.4 millones. ¿Ok? ¿Y hacia dónde vamos en tiempo? Usamos el índice de desempeño del cronograma en función del tiempo, que es 0.833, y que nos dice cuándo vamos a terminar el proyecto. El proyecto lo vamos a terminar en 12 meses, no en 10 meses. De manera que utilizando las técnicas de valor ganado y tiempo ganado, respondemos a las dos preguntas fundamentales, de nuevo, para aumentar o incrementar la precisión y la predictibilidad cada vez que cierro un periodo de reporte, cual sea que fuese este periodo de reporte, semanal, cada 2 semanas, cada mes, etcétera, y a su vez, pues, mejorar en esos tres factores que encuestas de construcción de las empresas de construcción dicen que debemos mejorar: la estimación, el seguimiento en el campo de la finalización de los paquetes de trabajo y entregables, y la facturación. Ahora bien, ¿cómo ponemos todo esto en práctica? ¿Cómo tratamos de hacer esto realidad? Toda la teoría, todos los beneficios, todo lo que podemos ver de manera potencial en el análisis. Nosotros hemos venido proponiendo hace cierto tiempo una metodología integrada de planificación y construcción para poner esto en práctica. Y esa metodología integrada dice así: combina el concepto basado en resultados en la fase de planificación con el valor ganado y tiempo ganado durante la fase de construcción. Entonces, el concepto basado en resultados en la fase de planificación consiste en crear una EDT, que es la estructura de desglose del trabajo, en función de entregables y paquetes de trabajo. Luego crear un plan de trabajo, que es algo así como un cronograma basado en resultados. Y luego crear el plan de desembolso, o mi curva S, mi valor planificado, que es el presupuesto distribuido en el tiempo. Y ese es en la fase de planificación, que lo hacemos 1, 2, 3, 4 semanas, un mes, mes y medio, antes de irnos a la fase de construcción. Debemos irnos con un plan, ¿verdad? Para no irnos a ciegas a la fase de construcción. Y cuando estamos en construcción, aplicamos la técnica de valor ganado y tiempo ganado, pero de una manera simplificada. Vamos a ver un poco en detalle cómo es esto. Esta metodología integrada en la fase de planificación, de nuevo, consiste en elaborar la EDT basada en resultados, y este es simplemente un ejemplo de la EDT. Una EDT para construir una casa, un ejemplo. Esa EDT se hizo listando los entregables en el penúltimo nivel y los paquetes de trabajo para producir esos entregables en el último nivel de cada rama de la EDT. Esta EDT debe ser
construida, debe ser creada a partir del enunciado del alcance del proyecto. ¿Qué ocurre? El enunciado del alcance del proyecto por lo general es una narrativa, es un documento que narra lo que vamos a hacer. Y dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto, este documento será, ¿verdad? Si vamos a reemplazar una caldera para generar vapor en un hospital, eso es un proyecto pequeño. El enunciado del documento, el enunciado del alcance de ese proyecto pequeño puede ser unas 4 o 5 páginas. Si vamos a crear una escuela, a construir una escuela para 300 niños en una ciudad en particular, ese es un proyecto mediano y el enunciado del alcance del proyecto puede ser un documento de 30 páginas. Si vamos a construir un hospital de 500 camas para una ciudad en particular, un proyecto grande, el enunciado del alcance del proyecto puede ser un documento de 80 páginas, 100 páginas. Y si vamos a construir un complejo turístico en una isla, ese es un megaproyecto, proyecto billonario, y seguramente el enunciado del alcance del proyecto es un documento de 150 páginas fácilmente. ¿Cuál es el problema que tenemos en proyecto con este documento? Y que yo lo he vivido en mis proyectos por muchos años. Que poca gente lee el documento. Ese documento porque es una narrativa, poca gente lo lee. Entonces, para eso tenemos entonces la EDT. Porque, ¿qué pasa? A la gente le gusta leer mapas, a la gente le gusta leer esquemas. Y eso es lo que es la EDT, un mapa, un esquema, un esqueleto. Pero, entonces, la EDT es una herramienta muy importante de comunicación del alcance del trabajo. Otra de las características importantes de la EDT es que la EDT debe hacerse con un trabajo realmente colaborativo entre todas las partes interesadas. Colaborativo en reuniones de trabajos. La EDT debe ser creada en reuniones de trabajo entre el patrocinador o el dueño del proyecto, la empresa de construcción, representantes del equipo de ingeniería, y los subcontratistas que van a participar en la construcción. De manera que es una oportunidad para hacer realmente un trabajo colaborativo entre todos estos entes que van a trabajar en el proyecto. Y eso es una de las cosas que lo dice la construcción Lean y lo dice el liderazgo en energía y diseño ambiental. Fomentar el trabajo colaborativo como un principio, hacerlo un hábito en nuestro trabajo, ¿verdad? Como hacerlo parte de nuestra cultura de trabajo. Entonces, y lo otro es que esta EDT, cada empresa de construcción va a presentar una EDT diferente dependiendo del tamaño del proyecto. Para esta casa en particular, si le damos ese enunciado del alcance del proyecto a diferentes empresas de construcción, cada una nos va a presentar una EDT diferente. ¿Por qué? Porque la EDT es un reflejo de la forma en cómo cada compañía hace negocios, de la forma en cómo cada empresa de construcción construye casas, construye escuelas, construye hospitales. Eso es un reflejo de los métodos de trabajo, las maquinarias, los procedimientos, el conocimiento técnico que ellos tienen y es su secreto de negocio. De manera que en esta EDT en particular ya tiene 4 entregables y 17 paquetes de trabajo. Ahora bien, ¿por qué nos enfocamos en entregables y paquetes de trabajo en la metodología? Porque es más sencillo, más fácil, más práctico darle seguimiento en el campo de construcción a 4 entregables o 17 paquetes de trabajo que hacerle seguimiento a 200 actividades y tareas, a 2000 actividades y tareas al mismo tiempo. Y nosotros sabemos que debajo de cada paquete de trabajo viene la lista de actividades requeridas para producir ese paquete de trabajo. Pero ese cronograma de actividades es importante para el subcontratista que está trabajando en un paquete de trabajo en particular. El subcontratista, por ejemplo, que está haciendo la excavación o el subcontratista que está instalando el techo. Ellos necesitan un cronograma de actividades detallado, sean cuales fueran las actividades, 10, 15, 20, 30 de cada paquete de trabajo. Pero el contratista general es importante tener la visión general del proyecto. Okay. Ahora, en la fase de construcción, hacemos el enfoque simplificado de valor ganado y cronograma ganado. ¿Por qué? Porque como estamos usando una EDT basada en resultados, esto nos permite medir el progreso del proyecto utilizando la teoría binaria de finalización. Y esa teoría
habla de que si algo está hecho, ganamos un 1 y si no está hecho, ganamos un 0. Traducida a nuestro caso de construcción, es que a medida en que pasa el tiempo, nosotros vamos al campo de construcción y revisamos y supervisamos si finalizamos los paquetes de trabajo con nuestro plan de calidad, por supuesto, nuestro plan de calidad que llevamos. Entonces, el valor ganado y el tiempo ganado se acreditan solo si se finalizan los paquetes de trabajo y los entregables. Esto nos aumenta la objetividad, ¿verdad? De la objetividad y al informar el avance físico del proyecto y el pronóstico del costo final y la fecha de finalización, porque lo estamos basando en hechos. No nos estamos basando en opiniones o suposiciones de porcentaje de avance de actividades o de horas hombres que hemos invertido en el proyecto. El porcentaje de avance se calcula para cada entregable y para todo el proyecto. Es como un resultado de la metodología. Y la integración, esto es importante, la integración con el sistema de finanzas, específicamente con el sistema de facturación, permiten realizar un seguimiento de los márgenes de ganancia para cada entregable y para todo el proyecto. ¿Por qué? Porque en el campo de construcción cada día es más importante ver hacia dónde se está yendo el dinero, cuánto nos está costando cada entregable. Y si estamos monitoreando el costo, pues estamos monitoreando los beneficios. Voy ahora a presentarles una herramienta de software que nos permite implementar esta metodología integral de manera inmediata, práctica, para usar las técnicas de valor ganado y tiempo ganado y obtener los beneficios de los que hemos estado hablando. Entonces, en la fase de planificación integrada usando PEMS consiste en 3 pasos. El primero es tener una EDT, que es una estructura de desglose de trabajo en función de entregables y paquetes de trabajo. Luego, crear el plan de trabajo, que es un cronograma con base en resultados, y luego generar la línea base de costo. Ahora bien, el plan de trabajo se crea asignando los entregables a cuentas de control. Las cuentas de control son los centros de costo, son los bolsillos donde ponemos el dinero. Entonces son los centros de costo. Si asignamos un entregable a un centro de costo, asignamos entonces los paquetes de trabajo de ese entregable a lo largo del tiempo en función de sus fechas de finalización. Ahora bien, la fecha de finalización depende de la capacidad de construcción del contratista general o de los contratistas específicos. Depende de esa capacidad de construcción. ¿Por qué? Porque esa fecha depende de los recursos que asignemos para generar ese entregable. Los recursos son labores, materiales, equipos, subcontratistas y cualquier cosa que necesitemos para generar ese entregable. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque la asignación de recursos para generar un paquete de trabajo es uno de los principios básicos de la construcción Lean. Movimiento más trabajo genera valor. Y aunado a otro de los principios, evitar la sobreproducción, reducir el sobreprocesamiento, evitar los defectos. Si tenemos todos esos otros principios operativos en mente, a la hora de hacer esa asignación de recursos, estamos implementando la construcción, la filosofía de construcción Lean. La suma de todos estos costos estimados de los recursos en el tiempo acumulado nos da la línea base de costo, la curva S, la curva de valor planificado o simplemente la línea base. Recibe muchos nombres, pero es la misma curva, ¿verdad? Y es un proceso iterativo, de manera que en ese trabajo colaborativo que debemos hacer, ¿verdad?, propiciado por la filosofía de construcción Lean y propiciado por la filosofía de LEED, ese trabajo colaborativo que hacemos cuando todos estamos de acuerdo en que esa curva representa cómo el proyecto se va a comportar en el campo de construcción, porque eso es lo que nos dice la curva, es nuestro mejor estimado de cómo el proyecto va a ser ejecutado en el campo de construcción. Todos estamos de acuerdo, la aprobamos, la publicamos y el proyecto está listo para ir a construcción. A construirse. En este caso, este ejemplo de la construcción de la casa se va a hacer en 5 periodos de reporte, unos 2 meses y medio. Vamos a ver ahora el campo a la fase de construcción. Esta es la fase de construcción integrada usando PEMS. Es básicamente un panel de control que nos permite
responder a las dos preguntas de dónde estamos y hacia dónde vamos. Arriba y a la izquierda y arriba ven el plan de trabajo, que es un cronograma de resultados. Debajo ven los cálculos de valor ganado y tiempo ganado a nivel de proyectos, por razones de tiempo y de espacio, es a nivel de proyecto, pero esto se calcula también a nivel de entregables. Y a la derecha vemos las curvas de rendimiento. Después del primer periodo de reporte, el proyecto de construcción de la casa está a 8% de avance dentro del presupuesto y dentro del cronograma. Después del segundo periodo de reporte, estamos en un 10% de avance, hay un sobregasto y hay un retraso. Después del tercer periodo de reporte, estamos en 45% de avance, hay un sobregasto significativo y retraso, pero todavía mantenemos un margen de ganancia positivo. Después del cuarto periodo de reporte, estamos 92% de avance, hemos recuperado, terminando o finalizando con bastantes paquetes de trabajo. Entonces estamos, pero hay un ligero sobregasto y retraso. Pero lo más importante, el margen de ganancia es negativo. Vamos a necesitar más dinero para poder terminar el proyecto. ¿Cuánto más? La proyección. 15% más vamos a necesitar. Y hay una fecha de finalización estimada de mediados de octubre. En el quinto periodo de reporte, estamos todavía, cuando se supone que deberíamos haber terminado de construir la casa, estamos todavía 98% de avance y las proyecciones se mantienen, las proyecciones de costo final y de finalización. Pero seguimos con el margen de ganancia negativo, vamos a necesitar más dinero. Y finalmente la casa se construye al finalizar el sexto periodo de reporte y el costo final y la fecha de finalización son consistentes a las proyecciones que veníamos ejecutando, que traíamos en pantalla. Ahora bien, ¿cuál es lo importante aquí? ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando estamos en el campo de construcción no debemos ir a ciegas. Necesitamos un panel de control para saber dónde estamos y hacia dónde vamos todo el tiempo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque una de las metas principales del liderazgo en energía y diseño ambiental es la de medir el rendimiento. Y para medir el rendimiento, este panel de control es una herramienta sumamente efectiva, ¿no? ¿Cómo implementamos PEM? Tenemos dos opciones, la opción progresiva, de manera progresiva y de manera retrospectiva. Para hacerlo de manera progresiva es cuando tenemos un proyecto a futuro, estamos todavía en la fase de planificación para ir al campo de construcción, ¿verdad? Y con PEMS puedes planificar y controlar la fase de construcción del proyecto, elaborando tu curva S en un trabajo colaborativo, ¿verdad? Y para entonces durante la construcción hacerle seguimiento a la productividad a través del índice de desempeño del costo con el valor ganado y a la eficiencia o la velocidad de construcción a través del índice de desempeño del cronograma en función del tiempo, aplicando la técnica de tiempo ganado y a su vez pues hacerle seguimiento a los márgenes de ganancia por entregables. Retrospectivamente es que con PEMS puedes crear un modelo para simular lo que ocurrió durante la fase de construcción en un proyecto existente, porque hay un reclamo que tenemos que solucionar con abogados, ¿ya? Hay una variación considerable entre el plan y el real, y con PEMS el modelo te permite identificar dónde ocurrió la variación, cuál fue el entregable, debido a qué tipo de recursos involucrados, las causas, etcétera, todo lo que analizamos cuando hacemos un análisis de reclamación para una resolución en un proyecto existente. Resumen de los beneficios. ¿Por qué PEMS? Bueno, porque con PEMS conectamos la planificación, la estimación, ¿verdad?, las finanzas, la facturación, con lo que está pasando en construcción. Está pasando en construcción para realizar un seguimiento al avance físico y los márgenes de ganancia por entregable y para todo el proyecto. Segundo, con PEMS medimos el rendimiento, que es un objetivo LEED, y a su vez adoptamos una estrategia de construcción integrada y rentable. Y tercero, con PEMS implementamos una metodología integrada basada en resultados para aplicar la construcción Lean y a su vez enfocarnos en lo que es realmente importante,
y es producir los resultados acordados, para lo cual firmamos el proyecto, la razón de ser del proyecto. Con esto termino mi presentación y estoy a la orden para responder a las preguntas que ustedes puedan tener. En pantalla está mi información de contacto por si luego de la presentación quieren continuar la conversación al respecto. Estoy a su orden. Pero de nuevo con ustedes, Héctor o José, para responder a las preguntas. Bueno. Adelante, Héctor. Sí, oye, William, realmente muchas gracias. Súper interesante todo esto y de una manera bastante llana y con un lenguaje, digamos, bien entendible, ¿verdad? Porque muchas veces estos temas de valor ganado y tiempo ganado te lo explican de una manera que tú dices, y es que cómo es que le voy a entrar, es que no sé cómo. Pero de verdad que muchas gracias porque ha sido de una manera muy llana e inclusive con ejemplos de ver cómo logramos ese control y la importancia sobre todo de llevar ese tipo de controles, porque no nos podemos quedar hoy día con la excusa de que todo el mundo lo hace así y que no importa que nos atrasemos en tiempo y en dinero porque todo el mundo lo hace. Ajá, pero es que los proyectos hoy día no son para verlos hechos, sino son para económicamente ganar rentabilidad, ¿verdad? O sea, que la empresa tenga valor a partir de ello. Entonces, ¿de qué sentido tiene decir que hemos hecho X cantidad de proyectos o X cantidad de montos de proyectos si no hemos tenido rentabilidad? Entonces, realmente, la verdad que cada día más se hace más importante y necesario este tipo de implementaciones que no son tan difíciles de hacer como tú bien has mostrado. Realmente me vuelvo a digo, me impacta muy positivamente la forma en que lo has hecho porque la verdad que fue bien sencillo, bien llano. Bueno, ¿alguna pregunta de las personas que están aquí participando? Pueden utilizar el chat o pueden abrir sus micrófonos y hacerle la pregunta directamente a William. Sí, por supuesto. Si no hay preguntas, pues yo me voy a aprovechar y me voy a asignar algunas. Así que prefiero darle primero a ustedes la opción de que ustedes nos ayuden con las preguntas para poder entender mejor el tema que nos ha ayudado en esta noche. Cuéntenos a ver, ¿quién tiene una pregunta? Bueno, mientras... Sí, buenas noches, William. ¿Cómo está? Simón, ¿qué tal? José y demás colegas, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Adelante, Luis. Hola, Luis. Sí, mira, muchas veces en nuestro sector, en República Dominicana, se da el caso de que para el seguimiento, ¿verdad?, del proyecto y usar el Envalue, muchas veces el profesional entiende que es solo poner porcentajes y comete el error o no va a obra a controlar cuándo efectivamente se inició y si se inició el proyecto. Puede ser por efecto de ignorancia, puede ser por caso de inexperiencia o dejadez. En base a su experiencia, ¿cuál es el caso más común que usted se ha visto con esa situación? Sí, gracias Luis por tu pregunta. Es interesante ver eso que acabas de decir, es interesante porque el saber, o sea, el interpretar de que el valor ganado está solamente cuando leemos el porcentaje o tratar de buscar el porcentaje, digamos que nos disfraza lo que está ocurriendo en el campo. Y yo he visto ese ejemplo, Luis, cuando la gente se enfoca mucho en trabajar con el cronograma de actividades. Nos enfocamos en el cronograma de actividades y a veces, y yo he visto ese caso, Luis, cuando nos enfocamos mucho en el cronograma de actividades y nos olvidamos de lo que está ocurriendo en campo, nos olvidamos de la realidad que está en el campo.
Entonces existe como una separación, ¿eh? Existe como no existe una comunicación directa, una conexión entre proyectos, haciendo el seguimiento de los proyectos con los cronogramas de actividades, etcétera, y con lo que está ocurriendo en el campo. Entonces yo he visto digamos, ese problema en muchos proyectos, y es porque nos enfocamos en el cronograma de actividades. La idea es ver que el porcentaje no es, o sea, no es algo a lo que tenemos que buscar, sino que es dado. Es dado cuando aplicamos el concepto de valor ganado en su contenido básico. El porcentaje va a ser un resultado de esa aplicación de la técnica de valor ganado, como vimos en el ejemplo. Es un resultado, no es algo que tengo que buscar o tengo que cuadrar en función de otras variables indirectas. Entonces el problema, Luis, es por las distintas mediciones indirectas que estamos haciendo de algo que está directo en el campo y que mejor deberíamos irlo y observarlo de manera más directa. Esa es la confusión que hay, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Sí, a tu orden. Vamos entonces a proceder con algunas preguntitas que tenemos aquí en el chat. Dice así, William. Muchas gracias por su exposición. Entonces pregunta, ¿la alternativa tecnológica que propone PEMS también se utiliza para proyectos de ingeniería? Buena pregunta. Sí, realmente sí. Yo los llamo proyectos de oficina. Y realmente yo defino esto como hay dos tipos de proyectos. Proyectos que generan activos físicos y proyectos que generan activos intangibles. Esos son los proyectos de oficina. PEMS sirve para los dos proyectos. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en la industria de la construcción, porque es una industria donde se maneja muchísimo dinero, donde realmente se gasta el 80% de los presupuestos, donde hay muchos problemas para mejorar y donde las oportunidades de mejora son bastante más directas y a veces la industria de la construcción necesita de más ayuda. En los proyectos de oficina, cuando estamos haciendo los diseños, los planos, la parte de ingeniería, podemos aplicar PEMS también, porque hacemos una EDT con resultados y los aplicamos. Pero en esos proyectos de oficina me parece que es más correcto aplicar una filosofía de ágil, ser más ágil, con más abierta comunicación más abierta, siendo un poco más ágiles, logrando trabajar realmente en equipo con todos los involucrados, el patrocinador, el dueño, o sea, es para mí los proyectos de oficina deberían manejarse más con la filosofía ágil. El valor ganado está hecho y dado para los proyectos de construcción. Y por eso nos enfocamos en la industria de la construcción. Recuerden, es un mercado de 10 trillones de dólares, 10 trillones de dólares al año. Lo que hagamos allí, vamos a lograr beneficios incalculables. Nosotros nos enfocamos en eso, en la construcción, pero sí, la PEMS sirve también para proyectos de oficina. Lo puede usar para los dos mundos de proyectos, en conclusión. Otro comentario aquí dice, muy explícito el tema, realmente muy castellano. Tengo una pregunta, ¿se puede utilizar este método en el sistema gubernamental? Sí, buena pregunta. La respuesta es sí se puede utilizar, pero hay que ver en qué fase del proyecto lo debemos utilizar. Mi experiencia trabajando con los entes gubernamentales es que los entes gubernamentales tienen muchos procedimientos, muchos pasos a seguir, mucha planificación, replanificación, muchos aspectos legales a los que tenemos como ingenieros, tenemos que estar muy pendientes nosotros, ¿no? Entonces, a veces ocurre que dependiendo de cómo se manejen los proyectos en esa entidad gubernamental, yo he visto casos de que los proyectos pasan 3 años en ese mundo gubernamental y cuando llegan a la fase de construcción son proyectos que se construyen en 8 meses, pero pasan 3 años en la parte gubernamental. En ese sentido, mi recomendación es tratar de implementar métodos ágiles cuando estás en la fase gubernamental de planificación, de preparación del presupuesto,
generar todos los documentos, lograr las aprobaciones para ir al campo de construcción. Mi recomendación es más utilizar métodos ágiles en ese mundo que es más complejo, porque estás trabajando con muchas entidades, etcétera, y cuando vas a gastar el 80 al 70% del presupuesto en un sitio de trabajo concentrado donde todo es, donde tienes que llevar una secuencia, un seguimiento y un control, aplicas PEMS allí. Es mi recomendación, porque claro, los gobiernos, los proyectos del gobierno son complejos también por toda la parte de aprobación. Sin embargo, si el gobierno está llevando también la parte de construcción como dueño, el gobierno puede usar esta herramienta como dueño. Esta herramienta está diseñada para que la usen los contratistas generales de construcción, el responsable general de construcción de la obra, o que la utilice el dueño. En este caso, si el gobierno es el dueño, el gobierno la puede utilizar, pero en la fase de construcción, en la fase de aprobación, diseño, planificación, etcétera, y conseguir toda la parte antes de la sanción para irse a construcción. De nuevo, es mejor usar métodos ágiles, porque dura mucho tiempo. Perfecto. Buena pregunta. Aquí otro comentario. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales causas por las cuales no se ha multiplicado el uso de esta excelente técnica en más proyectos? Buena pregunta, excelente pregunta. La razón es porque desde hace muchos años hubo en la historia, cuando había el PER-CPM, hace muchos años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, esto viene de la ingeniería industrial, el valor ganado. El PER-CPM lo analizábamos los ingenieros industriales muy atrás en función a resultados. Llegó un momento en donde comenzaron a decir, hubo una bifurcación que dijo, vamos a hacerle énfasis a las actividades, y comenzaron a salir los cronogramas de actividades. Comenzó a salir Microsoft, comenzó a salir Primavera, en Oracle, y todos los software de proyectos están en función de actividades. Y es sumamente complicado hacerle seguimiento a las actividades en los proyectos de construcción. Entonces hubo como un pequeño divorcio entre la industria de la construcción, que quedó un poco sola, con los proyectos de oficina, que sí pueden manejarse con su cronograma de actividades. Y sobre todo, la técnica de manejar proyectos con cronogramas de actividades está siendo apoyada y difundida por todos los software, por todas las aplicaciones. Y es algo que comenzó a ser parte de la cultura del PMI, parte de la cultura de todas las instituciones que trabajan con proyectos. De manera que cuando tú ahorita están tan arraigado el cronograma de actividades a nuestra cultura, que nosotros decimos, vamos a hacer un proyecto. ¿Y qué es lo que primero pensamos? Pensamos hacer un cronograma de actividades, y tenemos un cronograma inmenso de actividades a colores, con sus 200 actividades, y comenzamos a trabajar porque estamos ocupados. Pero no es el hecho de estar ocupado, es el hecho de realmente estamos haciendo el trabajo efectivo que requiere el proyecto para generar lo que se nos está pidiendo, o estamos trabajando, haciendo actividades por hacer actividades. Entonces, la industria de la construcción ha quedado como un poquito olvidada, rezagada, y por eso que no ha avanzado mucho la industria de la construcción, y hay mucho que mejorar allí. De manera que, claro, como que de nuevo, esto auspiciado por el PMI, por muchas instituciones de proyectos a nivel internacional, y porque las empresas promueven los schedules de actividades en todo momento. Microsoft, Oracle, Prince, todos schedules de actividades. Entonces está muy inmerso el schedule de actividades en nuestra cultura. Para implementar PEMS hay que cambiar un poquito ese esquema mental que tenemos arraigado por toda esta cultura que viene de hace muchos años en el desarrollo de proyectos de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el PER-CPM nos encargábamos de enfocarnos en resultados, y después nos comenzamos a enfocar en actividades. Por alguna razón hubo una bifurcación allí, donde en proyectos nos enfocamos hacia actividades, y por supuesto la industria de la construcción quedó rezagadita y abandonada.
vamos a pasar a esta pregunta. Cuando hablamos de valor ganado, este explica el avance control en unidades monetarias. El cronograma ganado, si no entrega avances control en unidades de tiempo, ¿hay una forma de llevar estos dos métodos en paralelo? La forma de llevarlo en paralelo es que todo se traduce a moneda, porque así lo entendemos. El tiempo ganado trabaja en tiempo, y por eso es que, fíjate, cuando hablamos de tiempo ganado, no estamos hablando del índice de desempeño del cronograma en función del trabajo, en función del dinero, que es lo que nos da la técnica de valor ganado. Justamente el índice de desempeño del cronograma en función del tiempo, con el tiempo ganado, estamos trabajando en la dimensión del tiempo. Entonces, esa es la dimensión correcta para, por ejemplo, medir la velocidad de construcción. Ella habla de tiempo. Es como si pusiéramos a una película de filmación y filmáramos la construcción de la casa. Cuando hacemos la curva base de la construcción de la casa, que suponemos que se va a finalizar en 2 meses y medio, es porque hemos pasado una película en teoría que va a una velocidad para que dure la película 2 meses y medio. De manera que el tiempo ganado está en su unidad correcta, que es tiempo, y es como podemos ver la velocidad de la construcción, porque cuando nos dan un índice de desempeño del tiempo, un índice de desempeño del cronograma, o el SPIT de 0,8, quiere decir que nosotros supusimos una velocidad de construcción de 1, pero la velocidad de construcción que está ocurriendo es de 0,8, o sea, es de 80% de la velocidad de construcción que nosotros supusimos. De manera que esa es la unidad correcta para el tiempo ganado. No hay otra. Y lo otro es que las otras unidades de valor ganado se interpretan en dinero, porque es como coincide el valor ganado y las variables de presupuesto. Pero a pesar de que son unidades de dinero, tenemos que verla como el valor ganado. Por ejemplo, cuando decimos el porcentaje de avance es el valor ganado dividido entre el dinero, presupuesto que tenemos hasta la completación del proyecto. Eso es dinero, ¿verdad? Pero no lo deberíamos ver como dinero. Lo podemos ver como paquetes de trabajo. Así que tenemos 100 paquetes de trabajo por terminar y hemos terminado 40 paquetes de trabajo, entonces vamos en un 40%, visto como paquetes de trabajo. Es decir, en vez de verlo, el valor ganado como dinero, hay que verlo como lo que representa, que son cantidades de paquetes de trabajo, que son unidades físicas de trabajo que tenemos que finalizar en el campo y que tienen un valor, y ese es el valor ganado. Bueno, voy a unir varias preguntas que más o menos tienen el mismo tema, ¿verdad? Son relativas al PEMS. Una dice que si el PEMS está en otros idiomas, qué costo tiene, que si hay entrenamientos, que si se pueden utilizar para contratos EPCM, EPC o NEC 3F y ese tipo de cosas. Voy a tratar de resumir todas las preguntas en una respuesta completa. Sí, el PEMS está disponible en Internet, en la nube. Está available, está disponible para cualquiera que lo quiera utilizar a nivel mundial, en cualquier país, República Dominicana, Latinoamérica, cualquiera. Lo están usando ahorita en Perú, lo están usando en Costa Rica, lo están usando en Kuwait. Entonces lo puede usar en cualquier parte del mundo. Está disponible. Es en el idioma inglés, porque es el idioma general de negocios. Yo he visto que hay personas que tienen traducción, el browser les traduce las páginas, y PEMS lo he visto traducido al español a través del browser de Google, que la gente lo traduce, puede ser traducido de esa manera, pero está básicamente en inglés. Hay 3 modalidades del software. Hay una que llamamos para uso principiante, el que está comenzando, y es en función del tamaño de los proyectos. Proyectos de menos de $10 millones utilizan la licencia que es para comenzar, Started, y esa cuesta $99 por usuario por mes, independientemente del número de proyectos que tenga ese usuario. Puedes tener 2, 3, 4, 5 proyectos, o una empresa que tenga 10 proyectos los puede manejar si todos los proyectos, cada uno de ellos maneja menos de $10 millones. Proyectos entre $10 millones y $50 millones, entonces está la licencia profesional.
que cuesta $250 por usuario por mes. Se cobran como todas las licencias, por mes y por usuario. Y está la parte, la licencia de Enterprise o de compañías, empresas para proyectos más grandes, proyectos con más de $50 millones. Utilizamos la licencia Enterprise, donde tenemos que recibir una solicitud, porque esa licencia para compañías puede ser grabada en cualquier nube privada que tenga la empresa. Podemos hacer conexiones con otros sistemas, podemos hacer interfaces, podemos hacer lo que la empresa nos indique de hacer con PEMS para trabajarlo con su propia data, en su propia servidor privado. Todas esas tres modalidades están. Y si ustedes ven en pantalla, ahí está el símbolo donde con su teléfono lo leen o van a la página web de PEMS.io, ahí van a ver todos estos detalles. Cuando te registras para usar PEMS, hay 30 días sin costo alguno. 30 días de uso gratis. No hay costo alguno para 2, 3, 4, el número de usuarios que tú quieras. No hay costo alguno en esos 30 días, porque en esos 30 días, uno de los beneficios que damos es dictamos el curso. Dictamos el curso de cómo usar PEMS en tus proyectos, en un curso de 2 días, donde en el primer día vemos toda la teoría y en el segundo día hacemos la simulación de un proyecto. Y la idea es que lo haga la persona, los que van a usar PEMS, independientemente del número de personas. El curso es totalmente gratis, sin costo alguno, porque están usando PEMS y queremos que utilicen PEMS. Es un curso de 2 días que se dicta en inglés y se dicta en español también, con el contenido en español de ese curso. Y adicionalmente a eso, a los 30 días de uso sin costo alguno, al curso sin costo alguno para la empresa que se registra a utilizar PEM en nuestra página web, obtienen mi libro también, el libro que está disponible en Amazon, pero que yo se los doy en el curso cuando se registran para utilizar PEM, para que aprendan a usar la metodología. El libro les queda como una referencia a futuro. Y por supuesto está el apoyo de nosotros, mi equipo de trabajo, para ayudarlos en la elaboración de la EDT, en hacer sus primeros proyectos, en que sean exitosos, porque nosotros queremos que ustedes sean exitosos. Si ustedes son exitosos, nosotros somos exitosos. Esa es la labor del consultor, hacerlo que nuestros clientes sean exitosos y logren los beneficios que tratamos de lograr en esta industria, que es bastante compleja y donde hay mucho por mejorar y porque sea un ganar-ganar para todos. Excelente, William. La verdad que no solamente yo, sino todos los comentarios que van escribiendo aquí en el chat dicen lo mismo, que estamos muy contentos todos con la forma y con el contenido de todo lo que nos ha brindado esta noche. En el nombre de PMI-RD, de ACE Dominican Republic, pues queremos agradecer tu participación y de verdad que tienes la puerta abierta aquí en la República Dominicana para cualquier cosa que creas que podamos también colaborar. Entonces, te cedo la palabra. Sí, ya tenemos el tiempo un poquito. Sí, ya pasamos un poquito de las 9, pero valió la pena. Vale la pena, realmente. Todo explicado fue súper interesante. Ya sabemos que contigo tenemos un aliado. Pues, los que están también aquí como participantes saben que conectarse con ACE, conectarse con todos los expositores, los ponentes que tenemos nosotros. Y este conocimiento es premium, que es lo bueno. Un conocimiento que no se ve todos los días, ni está en los libros, ni siquiera, sino en poquito tiempo lo conocemos todo. William, te agradecemos muchísimo toda la atención, tu compañía, todo lo que explicaste, toda la exposición excelentísima, y te agradecemos por ello. Las puertas están abiertas de ACE, igualmente de República Dominicana, para cuando decidas venir por aquí, estamos atentos. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un placer y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. El mundo es pequeño. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo a todos que todo esto se va a subir al canal de nosotros de YouTube. Y van a poder consumir de nuevo este webinar. Sí. Bueno, un saludo a todos y hasta luego. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.